Este es un video educativo realizado por estudiantes de la Universidad Técnica de Machala con el tema Vacunación y criterios de diagnóstico para tuberculosis en adultos y niños. Vacunación con BCG, siglas que hacen referencia al bacilo de Calmette-Guerin. Esta vacuna contiene microorganismos vivos atenuados, por lo cual es bien tolerada en los recién nacidos. Esta vacuna se encarga de proteger a los niños de diseminaciones linfomáticas severas, de tuberculosis meningia y milar y también de formas graves de tuberculosis en al menos el 86% de los casos. Una recomendación es vacunar a los niños dentro de las primeras 24 horas de vida hasta un plazo de 11 meses con 29 días de edad. En niños con madres bacteriológicamente positivas para tuberculosis, se debe realizar primero la prueba de la tuberculina. En caso de que ésta resulte positiva, es que el niño ya es infectado y no se lo puede vacunar con BCG. En niños con madre VIH positiva, también se debe realizar prueba de descarte. En caso de no tener resultados concretos, no se puede vacunar hasta los 18 meses de edad. En cuanto al test de la tuberculina, se debe mencionar que puede presentarse falsos positivos hasta los 6 meses de vida. Recomendaciones sobre la educación para la salud. Se recomienda realizar un proceso de diálogo entre el afectado por la tuberculosis y su familia, conjunto con el personal de salud, para lograr una conducta colectiva que disminuya el riesgo a la infección por tuberculosis en la comunidad. También se recomienda que todo el personal de salud debe incorporar en cada una de sus consultas la identificación de personas sintomáticas respiratorias y tomar las debidas medidas preventivas. Finalmente, según estudios realizados en afectados por tuberculosis, se ha evidenciado un desconocimiento de la enfermedad. Por tanto, se recomienda desarrollar procesos de la educación integral para que garanticen la adherencia de los pacientes a su tratamiento. Ahora continuaremos con los criterios de diagnóstico de la tuberculosis en el adulto. Criterios clínicos. Los pacientes suelen presentar tos con expectoración de 15 días con o sin hemoptisis. Entre sus síntomas generales está la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de apetito y de peso, dolor torácico y astenia. En casos de tuberculosis extrapulmonar suele haber daño del órgano diana. Entre sus criterios bacteriológicos se recomienda realizar baciloscopía, cultivo, PCR en tiempo real y la prueba de la tuberculina para demostrar la hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas tuberculosas. También se puede realizar la prueba de liberación del interferón gamma o IGRA, las cuales miden el grado de reacción del sistema inmunológico de una persona frente a estas bacterias tuberculosas. Criterios imagenológicos. Se recomienda utilizar la radiografía de tórax debido a que nos permite evaluar la localización e incluso la severidad de la enfermedad. Otros estudios imagenológicos que se emplean son la ecografía, la tomografía computarizada de tórax y la resonancia magnética. Criterios histopatológicos. Se recomiendan utilizar como apoyo en casos de diagnóstico para tuberculosis extrapulmonar. Se aconseja estudio anatomopatológico de la placenta y del líquido amniótico como prueba de diagnóstico en casos de infección congénita, siempre y cuando preexista el antecedente de tuberculosis materna durante el embarazo. Criterios epidemiológicos y factores de riesgo en grupos vulnerables. Entre estos tenemos la recaída en afectados por tuberculosis sensible o resistente, pacientes con tuberculosis que también padezcan comorbilidades como el VIH, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica o tratamiento inmunosupresor. También se consideran a los residentes de zonas endémicas o de albergues, individuos que han estado en contacto con personas recientemente fallecidas por tuberculosis, al grupo de talento humano en establecimientos de salud debido a su peligro de exposición a personas contaminadas y también las embarazadas y el adulto mayor. En cuanto a los criterios inmunológicos, en el Ecuador se priorizan los siguientes grupos cuando se presenta una reacción de PPD. Están las personas que inician tratamiento antifactor de necrosis tumoral, pacientes con silicosis, pacientes en diálisis o personas que contengan VIH. Ahora se mencionan los criterios para el diagnóstico de la tuberculosis en niños y adolescentes. Criterios para el diagnóstico de tuberculosis en niños y adolescentes. La confirmación diagnóstica de tuberculosis infantil es difícil ya que la mayoría de casos son paucibacilares, es decir, que la infección tiene un bajo nivel de bacilos en la expectoración. Los criterios epidemiológicos. Los niños menores de 5 años que estén en contacto con personas afectadas por tuberculosis se les debe realizar una prueba de PCR en tiempo real. También se recomienda averiguar si el niño o adolescente ha sido vacunado confirmándolo viendo su carnet de vacunación
o la cicatriz producida por la BCG. También es importante averiguar las posibles fuentes de exposición de los niños, teniendo en cuenta que tras cada un niño con tuberculosis hay un adulto bacteriopositivo para tuberculosis. Criterios clínicos. En los niños, las manifestaciones clínicas específicas no son muy evidentes, por lo cual se debe evaluar los síntomas respiratorios como la tos persistente que no mejora con expectoración y hemoptisis, y manifestaciones sistémicas como la fiebre persistente por más de 14 días, una disminución del apetito y del peso, astenia, decaimiento, sudoración nocturna, hematuria y también decaimiento e irritabilidad. Factores de riesgo para adquirir una infección tuberculosa latente y desarrollo de una enfermedad en niños. Entre ellas encontramos el contacto con un afectado con tuberculosis bacteriológicamente positivo, la edad ya que afecta a lactantes y a menores de 5 años, individuos infectados por VIH, personas con inmunodepresión o primoinfección reciente y población en condiciones de vulnerabilidad como habitantes de la calle y personas desnutridas. Criterio bacteriológico. En los niños que no expectoran y menores de 5 años que se sospecha de tuberculosis pulmonar, se le debe buscar secreciones broncopulmonares que reposan sobre el contenido gástrico. Para esto se recomienda tomar 2 muestras al mismo tiempo mediante un aspirado gástrico, procedimiento que debe realizarse en las mañanas en ayunas. También las muestras obtenidas deben procesarse para realizarse pruebas de baciloscopía, cultivo y PCR. Se recomienda que toda muestra obtenida se le debe realizar un cultivo debido a la escasa población bacilar. Criterio radiológico. Se recomienda el uso de radiografía de tórax, para lo cual se va a ocupar una placa posterior anterior y otra lateral. En imágenes es común encontrar opacidad pulmonar persistente junto a adenopatía iliar y subcarial. También, si se presenta un patrón miliar en niños, esto quiere decir que es altamente sugestivo para tuberculosis.